¿Será que hoy decimos, yo vengo a la iglesia, Señor, si tú me bendices? Si las cosas se ponen un poco difíciles, como que mejor yo tomo el control. Yo le puedo hacer una pregunta y no tiene que usted levantar su mano en esta tarde. Pero ¿cuántos de los que están aquí tienen necesidad? No levante su mano. Pero si la levantáramos, todos levantaríamos la mano. Para algunos de pronto la necesidad que otro tenga no tiene importancia, como para otros de pronto diría esa necesidad que esa persona tiene es mucho mayor. Pero Jesús cuando le dice, cuando este hombre le dice, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, este hombre acababa de ver todos los milagros y solamente decía, yo te sigo, Señor, porque es que lo que estoy viendo es glorioso. Así quiero vivir yo siempre. Pero recordemos hacia dónde iba Jesús. A Jerusalén. ¿Y qué iba a hacer en Jerusalén? A morir. Así que Jesús pudo ver en su corazón que solamente estaba dispuesto a seguirlo cuando estuviera en la buena. Y por eso Jesús le dice, mira, ¿sabes qué? Los zorros tienen guarida y las aves de los cielos tienen nidos, pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿Estás tú dispuesto a seguir a Jesús aunque haya necesidad? Y posiblemente la respuesta es sí, porque por eso estamos aquí. Pero es algo que debemos evaluar. Next one, please. Seguir a Jesús debe ser prioridad e ir más allá de cualquier expectativa cultural. Expectativa cultural. Mateo capítulo 8, versículo 18 es el verso paralelo a esta parte de las Escrituras. Y parece que Jesús se encontraba en ese momento casi que montándose en la barca para salir precisamente hacia Jerusalén. Porque pasa exactamente lo mismo, usted lo puede revisar en casa. Así que cuando vemos que Jesús estaba a punto de irse a Jerusalén, Jesús no estaba como diciendo, ok, yo lo voy a esperar y nos vamos a Jerusalén. Jesús tenía un calendario, tenía un tiempo el cual cumplir todo lo que Él había venido a hacer. Y Jesús no tenía como decir, ok, pues yo te espero. Él iba con una misión. Hoy mismo, usted y yo tenemos que preguntarnos, ¿será que nosotros creemos que es una leyenda o creemos que es un cuento de que Jesús volverá? ¿Cree usted que Jesús volverá por segunda vez? Amén. Amén. Si usted lo cree, ¿por qué gastamos tiempo en cosas que realmente no glorifican a Jesús? ¿Qué quiero decir con esto? Culturalmente, nosotros venimos de países diferentes, ¿verdad? Unos vienen de Colombia, otros vienen de Puerto Rico, otros vienen de Ecuador, otros vienen de Chile, de Uruguay, Bolivia, etcétera, etcétera. Todos los países latinos, y gloria a Dios que Dios nos ha permitido, porque esto es partecito de lo que veremos en el cielo, todas las lenguas, todas las tribus, todas las naciones alabando a nuestro Señor y Salvador. En español. Pero hay un inconveniente, iglesia. Suena muy lindo cuando estemos todos allá. Pero mientras estamos aquí, todavía seguimos luchando con diferencias culturales. Y esas diferencias culturales muchas veces nos traen tradiciones las cuales no tienen un fundamento bíblico. Una de ellas es Halloween. Una de ellas es Halloween. ¿Cuántos de nosotros participamos en Halloween solamente porque hace parte de algo cultural?
Y yo lo digo con honestidad, yo no participo en Halloween ni dejo que mis hijos participen en Halloween. Cuando ellos tengan 18 años y ellos decidan, sean mayor de edad, ellos decidirán si Cristo no viene antes. Pero mientras tanto, culturalmente, la cultura no rige mi vida. Yo sigo a Cristo. Y lo que glorifica las tinieblas, yo no participo en ello. Pero muchos de nosotros tenemos otro tipo de culturas que vienen ¿de dónde? Desde nuestros países. Y en el versículo 59, dijo a otro, sígueme. Aquí el hombre no le dice a Jesús, yo te seguiré. Aquí Jesús le dice a alguien, le dice, hey, tú sígueme. Y lo que le dice él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre, ¿a quién? A mi padre. Le hago una pregunta, ¿había algo de malo en eso? Culturalmente no. Culturalmente no. De hecho, en la misma cultura judía, era casi que indispensable que un hijo estuviera ¿en dónde? ¿En el entierro de quién? De su padre. Pero aquí Jesús le dice, deja que los muertos entierren ¿en qué? A sus muertos. Y cuando hacemos el estudio de esta parte de las Escrituras, no es claro si el padre o acababa de morir, o estaba enfermo y ya estaba pronto a morir, o posiblemente el hombre estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo te sigo cuando mi padre ya muera. No sabemos cuáles son los casos. Yo me inclino más, y esto es por lo que estuve estudiando, yo me inclino más que el padre acababa de morir. ¿Por qué? Porque hablando del pasaje en que Jesús está montándose a la barca que dice, voy a Jerusalén, los que quieran seguirme, síganme ya. Este hombre ¿qué? Estaba diciendo, o es ahora o no es. Y por eso el hombre dice, no, déjame que yo entierre a mi padre. Pero Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, dejándole saber que aquel que está muerto espiritualmente podría hacerse cargo ¿de qué? Del que acababa de morir. Tú sígueme para proclamar el reino de Dios. Un poco fuerte, porque usted se imagina que usted estuviera en esa situación, que un familiar suyo muy cercano falleciera y Jesús le dijera, ¿sabes qué? Ven, sígueme, no entierres a nadie. Nos pondría a pensar eso, ¿cierto? De la misma manera en la cual nosotros tenemos muchas otras prioridades culturales. Y por eso no decidimos seguir a Cristo. Tercero, seguir a Jesús debe ser prioridad sobre las conexiones familiares. Cuando yo estudié esta parte, cuando leí acerca de este pasaje, se me vino a la cabeza una pregunta. ¿Qué le voy a decir a la iglesia? Porque si hay algo que nos tiene bien atados, sobre todo en nuestra cultura, son las conexiones familiares. Cuando Jesús habló en este pasaje, no trató de faltar el respeto, por ejemplo, entre los padres e hijos. Jesús no se estaba refiriendo a eso. Jesús no estaba diciéndole a los esposos que abandonaran a sus esposas. Jesús está confrontando a este hombre, porque miren lo que dice el versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que, ¿de quiénes? De los que están ¿en qué? En mi casa. Y cuando vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, del 18 al 21, vemos que los discípulos habían adoptado una tradición. Diga conmigo, tradición. Es bien importante esto, porque en ese entonces los judíos tenían muchas tradiciones que no eran bíblicas. Jesús se encontró confrontando tradiciones que no eran parte de la ley.
Y Jesús tenía que cortar esas tradiciones. Elías había llamado a Eliseo a seguirle. Y Eliseo le dijo a Elías exactamente lo mismo. Déjame que me despida de mi familia primero. Y Elías le dijo, ve y sígueme. Pero aquí quien estaba hablando no era Elías. Aquí quien estaba hablando era Jesús. Y es bien importante esta acotación, porque cuán importante para nosotros es a veces personas que representan autoridad, pero que tenemos que reconocer que sobre esa persona hay otra autoridad, y esa autoridad es Jesús. ¿Usted me ve aquí hoy? A mis 19 años decidí seguir a Cristo. Tiempo completo. Sin pago, a donde fuera que fuera. Hoy usted me ve y dice, qué lindo como Dios le ha dado una familia, qué lindo como Dios lo tiene. Pero usted no estaba conmigo cuando yo tomé esa decisión. Y quien me ha traído hasta este día es aquel por el cual tomé esa decisión. ¿Qué quiero decirle con esto? Podríamos llorar con el testimonio que Dios me ha permitido vivir en mi vida. Pero lo que yo le puedo decir es que yo en carne propia he experimentado que cuando dejé mi casa, y yo no me fui enojado de mi casa, quiero ser claro, porque mis padres entendieron que Dios me estaba llamando al ministerio a tiempo completo. Mi mamá lloró, todavía llora. Porque el dolor de un padre, de una madre, de ver que su hijo parte de casa, aunque tenga 50 años. Pero debemos entender que sobre esas conexiones Dios nos está llamando a hacer cosas y usted y yo no podemos hacernos los sordos. Si usted está aquí es porque Dios quiere hablarle de que posiblemente hay conexiones en su familia que no le han permitido hacer la obra de Dios y que es hora de que usted las corte. Posiblemente sea su misma familia que no le permite aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Porque yo he escuchado muchas veces, ya te vas a convertir a los cristianos, aleluya, es eso. Te van a lavar el cerebro. Qué bueno que me lo laven porque lo tenía bien sucio. Dos referencias que quiero nombrar. Lucas capítulo 14, versículos 25 al 26. Dice que grandes multitudes lo acompañaban y él se tornó a ellos y les dijo, si alguno viene a mí y no rechaza a su propio padre y a su madre, su esposa e hijos, sus hermanos y hermanas, sí, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús mismo dice esto. Marcos capítulo 10, versículos 29 al 30, dice, Jesús dijo, de verdad digo que no hay uno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o niños, o hijos, o tierras, por mí, por el Evangelio, que no recibirá 100 veces más en el tiempo venidero, casas, hermanos, madres, niños, hijos, tierras, con persecuciones en esta era y en la vida eterna. Jesús promete que aquellos que están dispuestos a seguirle, lo que Él te va a dar es mucho más glorioso que lo que tú y yo podemos ver hoy. Pero seamos honestos, iglesia. ¿Por qué posiblemente usted vino a Estados Unidos? ¿Por qué vinimos a Estados Unidos? Porque posiblemente vinimos buscando algo ¿qué? Mejor. Pero usted vino aquí en Estados Unidos, o posiblemente ya conocía a Cristo desde donde usted viene, y Cristo le hace una pregunta hoy: ¿estás dispuesto a dejar esto que es mejor por seguirme a mí?
Póngase a pensar por un momento, si los discípulos estuvieron dispuestos a entregar sus propias vidas, ¿qué fue lo que impactó tanto que ellos estuvieron dispuestos a entregarlo todo? Una verdadera relación con Cristo Jesús. Una verdadera relación con Cristo Jesús. Y nada más eso te pide Dios, que tengas una verdadera relación con Él. Que no sea suficiente el venir el domingo a las 11 e irte a las 2 de la tarde, a las 12. Que no sea suficiente el miércoles a las 7. Pastor, pero es que yo trabajo. María me dijo algo ahorita. Le pedí al Señor que me diera el tiempo. Pídale a Dios el tiempo. Cuando usted estaba enamorado, ¿se acuerda de aquellos tiempos? Usted buscaba el tiempo. Usted hacía el tiempo. Usted se arriesgaba por contactar y tener relación con esa persona. Estamos enamorados de Jesús. Estamos tan enamorados que no nos es aburrido leer las Escrituras. ¿Sabe cómo se quita ese aburrimiento? Leyendo. Sí, porque yo tengo que reconocer, en algún tiempo a mí parecía aburrido leer. Ay, qué harto. Sobre todo en nuestros países que no nos enseña mucho eso como hábito. O por lo menos a mí. Por eso que hay personas que leen. Es espectacular leer. Yo tuve que aprenderlo y aprender a amar el leer. Porque quería conocer de Cristo. Y no hay mejor lugar que conocerle que en las Escrituras.